eh, que en la comunidad de peces de los estuarios existen diferentes factores que influyen en la estructura de la comunidad. ¿Qué entendemos por estructura? Las especies que componen a la comunidad de peces en general. Uno de estos factores, bueno, se pueden clasificar en dos grandes factores, espaciales y temporales. Dentro de los espaciales podemos considerar lo que es la morfología del sistema, que responde a la forma del estuario. Por ejemplo, si son estuarios lagunares, si son estuarios que desembocan en diferentes ramificaciones a manera de canales, o en este caso, si son estuarios de delta, que estos se forman cuando el río que desemboca en el mar arrastra bastante sedimento y forma pues un arenal, ¿no? Una barra de arena. ¿Están viendo la primera diapositiva? Estamos todavía en la portada, Edgar. No, tendrían que estar viendo la de introducción. Si no les molesta, me voy a salir de la pantalla completa para que se puedan ver las diapositivas más fácilmente. Adelante. Bueno, ya se está transmitiendo la primera diapositiva, habrá que esperar, lo estoy monitoreando por el teléfono. Bueno, continúo hablándoles de los factores espaciales, que, Edgar, bueno, en este caso, sigue la portada. ya, ya pasó, No, no ha pasado. no me diga, ¿qué hago? ¿Me espero un momento? Ahí ya cambió. Perfecto, gracias. Y bueno, dentro de los factores espaciales les platicaba la morfología, que tiene que ver con la forma del estuario, pero también tiene mucho que ver lo que son los factores estructurales del hábitat, la estructura del hábitat donde se desarrollan las comunidades de los peces. En este caso, por ejemplo, influye mucho la vegetación que hay en el sistema, así como características como la profundidad, el tipo de sustrato, etcétera. En la imagen que ustedes pueden ver en la pantalla a su mano izquierda, en la parte superior, pueden ver un sistema que es un canal que desemboca a su vez en otro canal, o sea que es un efluente, que está rodeado por vegetación principalmente, bueno, de manera dominante, que es manglar, Chrysophora mangla en este caso. En campo, este canal alcanzaba profundidades hasta de 10 metros y tenía un sustrato lodoso. En contraste, ustedes pueden ver en la parte de abajo, el tipo de vegetación es muy diferente. En este caso son pastos aledaños a la zona ribereña, que son Phragmites australis, una especie de pasto, y por la parte de atrás, al fondo de la imagen, pueden ustedes ver árboles de mayor altura. Con base en esta variación de la vegetación, así como otras características que se tomaron en el sistema, se podría hipotetizar inicialmente, considerando que son factores espaciales fundamentales para la estructura de la comunidad de peces, pues que en la imagen de arriba habrá ciertas especies de peces que conforman la comunidad y en la parte de abajo habrá otras, o sea, las comunidades serán diferentes. Por otra parte, existen también otros factores que son más temporales. Y esto tiene que ver con los ciclos hidrológicos que se encuentran en los sistemas, en el sistema correspondiente. De tal manera que, por ejemplo, en nuestro caso, la mayor parte del territorio mexicano pues tiene un régimen tropical, es un sistema tropical, entonces tiene por lo menos dos temporadas de lluvias, perdón, dos ciclos hidrológicos. En este caso sería estiaje, que correspondería a la temporada seca, y la temporada de lluvia, que sería la temporada de máxima precipitación. Ustedes pueden ver en la imagen de arriba, donde dice factores temporales, a su mano derecha, parte superior, la imagen tiene poca profundidad, pareciera que la comunidad de peces está concentrada en un espacio pequeño y no alcanzan a consumir la vegetación que se encuentra fuera del agua, digámoslo así. En contraste, una vez que llueve, que la inundación incrementa, hay una mayor dispersión de organismos, como pueden ver en la imagen inferior, y ingresan otros nutrientes al
al sistema de los cuales pueden aprovechar los organismos. Este tipo de variaciones hidrológicas también influyen en la comunidad porque puede haber un recambio de especies acorde a las condiciones de cada uno de estas temporadas. Vamos a ver, teóricamente ya pasé a la otra diapositiva. Se esperaría un momentito para ver si se refleja o comienzo a hablar, doctor. ¿Cómo ve usted? Espero un ratito que cambie. Ok, usted me avisa, por favor. Listo. Entonces, podemos ver al centro de la lámina un conjunto de especies de peces distintas entre sí que forman la comunidad, pero en esta comunidad influyen variables ambientales que varían acorde tanto a las características estructurales, en este caso espaciales, como a las características temporales y van variando acorde a estas características e influyen directamente sobre las especies. ¿Por qué? Bueno, porque cada una tiene ciertos rangos de tolerancia a estas condiciones. Háblese salinidad, pH, sólidos disueltos, clorofilas, temperatura, oxígeno, entre otras tantas que pueden ser nitritos, nitratos, coliformes, amonio, entre otras más. Siempre la comunidad se va a ver afectada por estas variables y muchas veces van a responder a los cambios temporales y espaciales de las mismas variables. Sin embargo, ya le di cambio, esperaré a que aparezca en su pantalla, por favor. Sin embargo, bueno. Listo. Bueno. Sin embargo, en la zona del delta del río Usumacinta, que es lo que ustedes ven aquí, en toda la parte de la zona gris en esta imagen, es la parte continental, pero los puntos y círculos, las líneas, perdón, y círculos oscuros representan toda la red de ríos y canales que forma el delta del río Usumacinta, que es uno de los ríos más importantes en el sureste de México, es de los más grandes en América. Y bueno, forma esta gran planicie y en la zona que desembocan diferentes afluentes a Laguna de Términos, la variación de la comunidad de peces en relación a las variables ambientales ya tiene tiempo que no se que no se ha estudiado. Los últimos trabajos los hizo el doctor Jones Arancibia por allá de los 80s. Entonces, es necesario actualizar esta información para conocer cómo ha cambiado la dinámica desde entonces hasta ahora y cuáles son las principales especies que dominan esta zona. Daré un poquito de tiempo para que pase al objetivo. Listo. Por esta razón, el objetivo del trabajo pues, fue analizar la variación espacial y temporal de la estructura de la comunidad de peces y los gremios tróficos de estas especies en dos sistemas estuarinos del delta del río Usumacinta. Que ahí se cambie, ustedes me avisan, por favor. Listo. Ustedes pueden ver en esta lámina a su lado izquierdo un mapa similar al que les mostré hace rato. Los sistemas en los cuales estudiamos fueron dos, el sistema Pomatasta, que como pueden ver en la imagen es un sistema semicircular, un tanto léntico, ya tiene poca influencia de corriente, que recibe la influencia indirecta del río San Pedro y San Pablo, que desemboca en el Golfo de México y es un efluente del río Usumacinta. Entonces, por lo menos de manera temporal, tiene la influencia de este río y el ingreso de agua marina o agua salada de parte de Laguna de Términos es restringida por un pequeño canal que se encuentra cerca del punto 2, que es uno de los puntos de muestreo. Este canal se llama Boca Atasta y limita el ingreso directo de agua marina, perdón. En contraste, tenemos el sistema Palizada, que se encuentra un poco más en la parte inferior. En este sistema
recibe la influencia del río Palizada. Este río es el principal efluente del río Usumacinta, es el primero y uno de los más grandes. Entonces, la forma del río, así como la geomorfología del sistema, generaron el arrastre y acumulación, perdón, de sedimento y formaron un delta y lagunas semicirculares, semiabiertas. De tal manera, pues que es un sistema fluviolagunar, también conocido así, que recibe agua constante del río del río Palizada, pero también de Laguna de Términos. O sea, es un estuario bien formado, con una dinámica constante entre agua marina y agua dulce. Los muestreos en estos sitios se realizaron entre 2017 y 2018. Se hizo una comparación espacial, como ya les comenté, entre el sistema del río Palizada y Pomatasta, y una comparación temporal entre 3 temporadas, lluvias, nortes y estiaje. Es importante resaltar que por lo menos en la zona de Campeche, que es donde se desarrolló este estudio, nortes es una estación de transición entre lluvias y estiaje, que corresponde al invierno y se caracteriza por la presencia de vientos fuertes que vienen del norte, y por lluvias que duran muy poco, pero son muy intensas. Ya di cambio para la siguiente diapositiva, espero a que pase. Listo. Entonces, en el sistema se tomaron diferentes variables ambientales que fueron las que correlacionamos con la ictiofauna, con la comunidad de peces. En este caso fue la temperatura del agua, la salinidad, el oxígeno disuelto, el pH, los sólidos disueltos, los cuales fueron tomados con una sonda multiparamétrica que pueden ver en la parte inferior. La transparencia fue tomada con un disco de Secchi, la profundidad con una sonda para medir profundidad, y se tomó también el flujo del agua con un flujómetro, mientras que se tomaron muestras de agua para analizarlas y extraer los valores de clorofila a través de un espectrofotómetro de luz. Ya pasé a la siguiente diapositiva. Todavía no aparece la siguiente diapositiva. No, seguimos en la misma, Edgar. Habrá que esperar. Bueno, que me dicen que ya lo vieron. Entonces, Ok, a continuar. continúo. Bien, las colectas de los ejemplares de los peces se realizaron con diferentes artes de pesca, entre redes agalleras, atarrayas y palangres. Estas artes fueron utilizadas acorde a las características de los sitios en los que muestreábamos. Esto porque muchas veces la estructura del hábitat era muy compleja y había, por ejemplo, troncos, ramas, cierto tipo de sustrato que impedía, por ejemplo, lanzar o tender mallas. Ahí utilizábamos palangres, era muy poco profundo y no se podía poner redes agalleras, bueno, utilizábamos atarraya, etc. Iba variando de acuerdo a las características de cada uno de los puntos de muestreo entre los dos sistemas, para poder así obtener la ictiofauna correspondiente a cada uno. Ya di paso a la siguiente diapositiva, por favor me avisan. Listo. Bien. Entonces, una vez colectábamos la ictiofauna ya en el laboratorio, procedimos a identificar taxonómicamente las especies y después se les asignaron gremios tróficos con base en la literatura de Elliott en el 2007. Los gremios asignados para las especies que logramos colectar fueron piscívoros, herbívoros, zooventívoros, detritívoros, zooplanctívoros y omnívoros.
A todas estas, tanto gremios como las especies, se les determinó diferentes atributos de comunidad. A esto le llamamos a la agrupación entre la abundancia relativa de especies y de gremios, la riqueza, diversidad y equitatividad de gremios y especies por sitio y por temporada. Esto para poder hacer los análisis estadísticos y revisar, pues corroborar cómo estaba la distribución de la abundancia y de la comunidad de peces en el sistema. Ya di cambio, por favor me avisan. Ahora estoy revisando el chat porque luego me ponen por allí que ya cambió antes o así. Ya. Bien, gracias. Entonces, una vez que obtuvimos los valores de los atributos de la comunidad, procedimos a hacer las comparaciones estadísticas correspondientes. ¿Qué hicimos? Bueno, las variables ambientales, la abundancia de especies de gremios tróficos y el resto de los atributos fueron analizados con un análisis Permanova que nos permitió hacer la comparación espacial, temporal y la interacción entre estos dos factores. Se utilizó una matriz de Bray-Curtis y en el caso de que las variables ambientales de que cualquiera de estos factores resultara significativo, se utilizó una prueba Tukey-Post-Hoc para poder determinar cuál era el factor que estaba siendo significativo. Asimismo, hicimos un análisis Simper o análisis de porcentaje de similitud para conocer la contribución de la abundancia de las especies entre factores. ¿Qué tiene o cómo se explica esto? Bueno, hipotetizábamos que cierto grupo de especies iba a ser constante entre temporadas y sistemas. Entonces, hicimos este análisis, con la abundancia para saber cuáles eran estas especies y cuánto contribuían a la diferencia. Lo veremos en los resultados. Ya pasé a la siguiente diapositiva, por favor me avisan. Edgar, voy a tomar yo la presentación. Por favor, deja de compartir. La voy a tomar yo. Bien. ¿Vale? Listo. La primera de resultados, ¿verdad? No, sería influencia de las variables. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Ya la ves? Sí. Bien. Continúa. Entonces, una vez que tuvimos los resultados de abundancia, trabajamos sobre las variables ambientales directamente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, hicimos una selección de variables porque logramos notar que, bueno, hipotetizábamos que algunas iban a estar posiblemente correlacionadas. Para esto, para la selección de variables, utilizamos dos análisis. Un análisis de componentes principales, que es un análisis de ordenación que nos permite saber justamente cuáles variables están posiblemente relacionadas y cuáles fueron más importantes acorde a la abundancia. Posteriormente, las variables se analizaron con una correlación de Pearson que nos permitió ya corroborar cuáles fueron las variables correlacionadas. Una vez se hicieron estos análisis, se extrajeron solamente, más bien se consideraron solamente 7 variables ambientales que se consideraron independientes, o sea que no tenían correlación entre ellas, y estas fueron utilizadas en un modelo general lineal mixto. Este modelo permite tomar los datos de las variables independientes y de la abundancia de las especies para poder hacer un análisis de correlación estadístico entre estos factores y poder determinar cuáles de estas variables están afectando directamente la abundancia de especies. La siguiente, por favor. Bien, entonces estos fueron los resultados del análisis Permanova de las variables ambientales. Aquí solamente pongo aquellas que resultaron significativas espacial o temporalmente. Entonces, por ejemplo, la transparencia
fue mayor en el sistema Poma-Tasta respecto al sistema Palizada. El oxígeno disuelto fue mayor en Nortes respecto a lluvias y lluvias respecto a estiaje. Asimismo, la temperatura fue mayor en lluvias respecto a estiaje y respecto a Nortes. La salinidad y los sólidos totales disueltos tuvieron un comportamiento similar, que fue mayor en estiaje y Nortes respecto a lluvia para ambos factores, mientras que la clorofila tuvo valores más altos en Poma-Tasta respecto a Palizada y se obtuvieron valores más altos en Nortes y en lluvias respecto a estiaje. La siguiente, por favor. Estos son los resultados de ictiofauna que obtuvimos. Se capturaron en total 603 individuos. De estos fueron 15 órdenes, 23 familias, 31 géneros y 40 especies. Las familias con mayor riqueza de especies fueron los cíclidos, áridos, carángidos y guerreidos, mientras que las especies con mayor abundancia fueron Dorosoma petenense, Pecilia mexicana y Catorops aguadulce. Allí se muestran los porcentajes correspondientes y en la parte derecha de la pantalla pueden ver las imágenes de cada una de esas especies. En el caso, pues petenense, Pecilia mexicana, que es una especie muy pequeñita, y Catorops aguadulce, que varía en su talla. La siguiente, por favor. Ahora, aquí les presento una gráfica donde se muestran las abundancias expresadas en número de individuos de manera espacial. Podemos observar que, bueno, primero, las barras oscuras son el sistema Palizada y las barras blancas son el sistema Poma-Tasta. En el caso del sistema Palizada, Dorosoma petenense fue la especie que más abundancia presentó. En general, Dorosoma petenense tuvo altas abundancias, fue la especie que más se presentó en todo el estudio. Por otra parte, para el sistema Palizada, Pecilia mexicana, que es este pez pequeñito, tuvo buena representación, al igual que Bardiella roncus. De allí en fuera, Catorops aguadulce se presentó en Palizada y otros pleido como Dorosoma anale y un cíclido Ptorictis helleri también se presentaron en Palizada. Mientras que especies migratorias como Centropomus undecimalis y Megalops atlanticus, pues también tuvieron abundancias relativamente altas, por lo menos presencia. En este caso, estos datos que les presento en esta gráfica son de aquellos especies que presentaron al menos 10 individuos. Muchas veces sí aparecían las especies, pero eran raras y se presentaban en menores abundancias. Importante mencionarles que, por lo menos de manera espacial, de acuerdo a los resultados del análisis de Permanova, no hubo variación estadística entre estos dos sistemas, entre Palizada y Poma-Tasta. Esto podríamos decir, por lo menos de momento hasta ahora, que la comunidad íctica entre estos dos sistemas es relativamente homogénea, por lo menos en esta zona del delta del río Usumacinta. La siguiente, por favor. En esta otra imagen les presento la variación temporal de la abundancia expresada en número de individuos. Podemos observar igualmente que, bueno, primero, otra vez, lluvias es la barra oscura, Nortes es la barra gris y estiaje es la barra blanca. En estiaje abundó Dorosoma petenense, Pecilia mexicana abundó durante Nortes y se presentan variaciones para cada una de las especies de manera temporal. Por ejemplo, en Nortes, Bardiella roncus, Ptorictis helleri, Centropomus undecimalis fueron abundantes. En lluvias, Catorops aguadulce y Megalops atlanticus también se presentaron. En este caso, sí hubo diferencias estadísticas de acuerdo al resultado del análisis Permanova, siendo Nortes la temporada que más abundancia de especies tuvo. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen les presento la variación espacial y temporal de los gremios tróficos. Podemos observar que igualmente las mayores abundancias se presentaron durante la temporada de Nortes en el sistema Poma-Tasta, donde piscívoros, detritívoros y zooventívoros presentaron altas abundancias. En lluvias, la abundancia fue relativamente baja, pero dominaron los piscívoros y los zooplanctívoros. Mientras que en estiaje, en ambos sistemas, los zooplanctívoros dominaron. En este caso, las abundancias de los gremios tróficos no presentaron variaciones estadísticas ni espaciales ni temporales, lo cual nos resultó sorprendente, tomando en cuenta que la hipótesis era que sí iba a haber. La siguiente, por favor. Yo le di acá según yo le iba a cambiar. Aquí les presento los resultados de los atributos de comunidad, riqueza, diversidad y equitatividad. Podemos ver que tienen un patrón similar
entre temporadas para cada sistema. Por ejemplo, en lluvias, los tres factores son muy homogéneos entre los sistemas, entre Pomata y entre Palizada. En nortes, los tres factores despuntan para Palizada. Y esto es contradictorio en estiaje, donde Pomatasta es el que tiene los valores más altos de estas tres variables. Siguiente, por favor. Bien, estos son los resultados del análisis Simper. Tomando en cuenta que no hubo variación estadística entre sistemas, no puse los resultados de comparación entre los sistemas que analizamos, pero sí entre temporadas. Entonces, para estiaje y para nortes, la comunidad de peces es menos distinta, o sea, hay un mayor porcentaje de disimilitud. Entre estiaje y lluvias hay una mayor disimilitud, y entre nortes y lluvias es todavía mayor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la comunidad entre estiaje y nortes es más similar, pero que hay un grupo de especies que presento al lado derecho de la diapositiva que contribuye a cada uno de estos porcentajes que ustedes ven por lo menos el 50%. ¿Qué nos indica esto? Que por lo menos de manera temporal hay un grupo de especies dominantes que, aunque sus abundancias varíen, están constantes en el sistema. Entonces, bueno, podríamos hablar de este conjunto de especies dominantes que están de manera temporal y espacialmente allí. Estas especies son Bairdila rhoncus, Turectis helleri, Megalops atlanticus, que como ya mencioné es una especie migratoria, y Dorosoma petenense, que también obtuvo altos valores de abundancia. La siguiente, por favor. Acá les presento los resultados del modelo general lineal mixto. Aquí se presentan únicamente las variables ambientales que tuvieron relación significativa con la abundancia de especies. En este caso fue la transparencia, la temperatura, la salinidad y el oxígeno disuelto, que fueron los que más influyeron sobre la abundancia, sobre la distribución de la abundancia. Cabe señalar que estos son modelos, se realizaron varios y este fue el que más robusto resultó. La siguiente, por favor. Pasamos a la parte de la discusión. Nos resultó sorprendente que no hubiese diferencias estadísticas entre los sistemas en la abundancia de peces, pero fue atribuido a que posiblemente la comunidad de peces entre estos dos sistemas, como mencioné antes, pues puede ser homogénea, pero también puede ser explicado por la estructura del hábitat, la similitud entre estos. Ustedes pueden ver en las imágenes que se muestran a la derecha de la diapositiva como entre el sistema del río Palizada y entre el sistema Pomatasta, la vegetación, por ejemplo, es muy similar, principalmente Rhizophyra mangle, y en el caso de Pomatasta, un poco después de la barra de Rhizophyra, había también Avicennia. Las profundidades entre estos dos sistemas, aunque no se presentan, también eran muy similares, y esta fue una variable que no presentó variación ni temporal ni espacial. Entonces, pues es muy probable que, dada la homogeneidad en condiciones, la comunidad de peces pues haya podido establecerse también de manera homogénea. Por otra parte, aunque no se presentaron los resultados del Simper entre sistemas, este conjunto de especies que mencioné previamente también coincidieron de manera espacial. Entonces, esto prueba la hipótesis de la similitud de la comunidad de peces entre estos dos sistemas. Bueno, no es que la pruebe, sino que la respalda de cierta manera. La siguiente, por favor. Por otra parte, hubo un incremento en la abundancia de peces durante la temporada de nortes. Esto fue asociado al ciclo biológico de las especies. Las especies de peces, dependiendo de la temporada, realizan diferentes movimientos entre sistemas o en el mismo hábitat, acorde a ciertas necesidades biológicas, por ejemplo, reproducción y alimentación. Un ejemplo de esto es Bairdila rhoncus y su especie hermana Bairdila crisura, que también se presentó pero en menor abundancia. Estas especies durante la temporada de nortes, que fue cuando más abundaron las dos, tienden a ingresar a estos sistemas estuarinos aledaños a laguna de términos para alimentarse y para reproducirse. Por otra parte, se ha reportado que Pecilia mexicana es una especie que tiende a realizar movimientos longitudinales desde la parte alta de los estuarios, que es donde dominan las condiciones dulceacuícolas,
hasta la zona baja, principalmente en la temporada de lluvias, que es cuando la salinidad disminuye. Además, en esta temporada, debido al arrastre de materia orgánica desde la parte alta de los ríos, se genera un cúmulo de este tipo de material que sirve como alimento para esta especie. También la abundancia alta de esta especie durante nortes justifica la presencia de detritívoros, que fue como se clasificó, perdón, a esta especie con este gremio trófico. Entonces podríamos atribuirlo, este incremento en la abundancia, pues a la migración de las especies con fines de reproducción y alimentación. La siguiente, por favor. Ok, por último, la relación entre las variables y la ictiofauna la asociamos al régimen hídrico temporal. ¿Qué me refiero con esto? Muchas veces, como comenté en la introducción, las especies tienen ciertos rangos de tolerancias a cierto tipo de variable ambiental. Ustedes pueden ver en la parte derecha de la diapositiva una gráfica que representa el caudal del río Palisade específicamente, esto es como un ejemplo, durante las 3 estaciones y los meses correspondientes. Podemos ver el estiaje, podemos ver, bueno, que hay muy bajo caudal, que incrementa considerablemente al final de la temporada de lluvias y va disminuyendo durante la temporada de nortes. Esto tiene una correspondencia con las especies que pongo aquí. Por ejemplo, Torosoma petenense fue abundante durante la temporada de estiaje, que fue también cuando se registró una mayor salinidad. Esta especie es considerada por el doctor Castro Aguirre como una especie vicaria que tiende a tolerar estos incrementos en la salinidad en los sistemas estuarinos. En contraste, Catorops aguadulce fue abundante durante la temporada de lluvias. En esta temporada, bueno, esta especie que tiende a tener más hábitos salinos y tolera las bajas salinidades, ingresa a los estuarios con fines reproductivos y de alimentación. Esto se corrobora considerando un trabajo del doctor Barba Macías del año 2018, donde explica, bueno, donde menciona que hay un incremento en la abundancia de ciertos invertebrados, principalmente crustáceos y moluscos, en las zonas donde también realizamos este estudio durante la temporada de lluvias. Y esto, bueno, tomando en cuenta que Catorops aguadulce es una especie zooventívora, también justifica su presencia en esta temporada en el área de estudio. Por último, el incremento de especies, de la abundancia de especies migratorias, como Centropomus undecimalis y Megalops atlanticus, antes presentada, puede asociarse netamente a su ciclo biológico. Específicamente en el caso de Centropomus undecimalis, que es una especie catádroma, esto implica que se reproduce en el ambiente marino, las crías ingresan al sistema estuarino y una vez que alcanzan cierta talla, continúan su migración hacia la parte alta de los ríos y posteriormente regresan a iniciar el ciclo. El ingreso de las crías a los estuarios por lo general es reportado por ahí de los meses de los últimos de lluvias y durante los meses de nortes, que es cuando entran a los estuarios, como ya mencioné, con fines principalmente de refugio de depredadores, pero también de los fuertes vientos que generan altas corrientes y tienden a desestabilizarlos, además de que es muy conocido que los estuarios son zonas de alimentación para crías de este tipo de especies. Entonces, esta variación en el régimen hidrológico de los sistemas que estudiamos pudo ser la causa de las variaciones en la comunidad de manera temporal. La siguiente, por favor. Bueno, pues no me queda más que agradecerles mucho su atención y quedo abierto a preguntas y comentarios.